Hola amigos, más una charla de martes por la mañana. Hoy hablaremos de medidores de agua e hidrómetros. A las 6:30 generalmente empezamos a las 10, aquí Israel a las 6, pero hoy a las 10:30, 6:30. Tenemos novedades hoy, no solo novedad de hablar de otro tema, de caudalímetros, pero tenemos la participación preciosa de mi colega Jonathan Benachea, te va a presentar más un poquito. Hola. César, ustedes ya conocen. Carlos nos abandonó hoy, tenía mucho trabajo, algo de un compromiso inesperado de última hora, pero estamos bien soportados aquí con nuestros dos colegas. Mi nombre es Silvana, trabajo en Vermad y soy responsable por el mercado latinoamericano en asistencia técnica, no comercial, asistencia técnica. Aquí tenemos, por favor, empezamos con César y con Jonathan para hacer el final, que nos presente, por favor, César. Ok, otra vez con ustedes, César Montoya, soy el responsable del mercado de riego para Perú, y también estamos apoyando algunos lugares que están próximos, ¿no? Ecuador, eventualmente Chile, ya saben que pueden contar con nosotros. Hola, mi nombre es Jonathan, soy ingeniero de aplicaciones y responsable de producto de desarrollos electrónicos ahora en Vermad de control. Bienvenidos, espero que este webinar sea interesante para todos vosotros. Gracias, panelistas. Jonathan olvidó de acrecentar, pero Jonathan fue por algún tiempo el gerente técnico de los caudalímetros. ¿De verdad, Jonathan? Contenos. Bueno, Entonces, fui un poco responsable, sí, fui responsable de marketing de riego en la zona de Europa durante una época antes de regresar a Israel, y de ahí mi idioma porque viví ya 20 años en España aproximadamente. Stanley Mermazzi nos dio mucho apoyo técnico profundo con los caudalímetros y medidores, y tienen conocimiento profundo. Entonces, siéntate muy a gusto, ¿ok? De hacer preguntas. Está aquí Jonathan para nos hacer el soporte. Aún la gente llega, esperemos como siempre los 5 minutos hasta 10. Más 5 minutos podemos esperar hasta que todos lleguen y se acomoden y podemos empezar la charla. Entonces, bienvenidos. Y más un poquito empezamos. Gracias.
Hola amigos, buenos días. Desde 8:30 estamos, ahora dejar verificar aquí mis horarios. Estamos en México a las 10:30, pero también Colombia 10, Ecuador a las 10, Argentina al mediodía, Brasil al mediodía, almorzar, Chile 11 de la mañana, cubriendo los principales países de toda Centroamérica, yo creo que también entre 8, Guatemala 8 de la mañana, los países de Centroamérica, de aquí que nos escuchan y nos miran, está tempranito, empezando el día, en martes, los martes de los webinars en Vermat. Bienvenidos, hoy hablaremos del tema caudalímetro. Aquí otra vez presento para los que llegaron ahorita, nuestros panelistas, César Montoya y Jonathan Benaje. Por favor, César y Jonathan, más palabritas y ahí empezamos. Ok, como yo les dije, un poco entrando en la dinámica acostumbrada, un poco repetitiva, tal vez para los que ya nos vienen siguiendo, pero por favor, insisto en que las preguntas técnicas tengan que ir en el enlace de preguntas y respuestas porque quedan grabadas, y digamos los comentarios como más, como menos técnicos y más protocolares lo puedan hacer en el chat. Las observaciones que tengan que no sean técnicas sobre el chat y las observaciones y preguntas técnicas sobre el enlace de preguntas y respuestas. Creo que eso es básicamente. Hola a todos. Quiero comentar que este webinar está grabándose y el enlace para poderlo ver después se va a enviar a todos. Y también las preguntas que se van a elevar aquí con sus correspondientes respuestas. Así que toda esta parte está tenida en cuenta y lo vamos a atender. Si alguien tiene algún problema particular con la comunicación, con el sonido, con cosas que se han dicho por aquí, por favor, repito lo que ha dicho César, eso es para el chat y no para las preguntas y las respuestas. Muchas gracias y que sea de provecho de todos. Gracias, amigos. Bueno, el tema hoy es caudalímetro. Solo un poquito de, vamos a decir un poquito de historia, recordar que Vermat, el nombre Vermat salió de dos productos, vamos a decir, de dos componentes. Veres sería grifos o válvula, y MAD es medidor. Entonces el nombre Vermat, la empresa Vermat surgió en 1965, por una necesidad de los kibbutz, es una empresa que hace parte de un kibbutz, pasar a un poquito más allá de solo agricultura, producir, tener más ganancias, más independencias financieras para mantenerse. Entonces la propuesta fue que los kibbutz, además de ser agrícolas, fueran también industriales. En este año 75 no solo Vermat, surgió también Etafim con sus emisores y goteos. Vermat decidió también seguir esta línea de tener un producto o algo que ayudara a hacer mejor, producir mejor las agrícolas. Como que en Israel siempre el tema agua y las lluvias nunca fueron constantes y no son. Temas también, vamos a decir, de seguridad. Pensó Vermat en hacer un producto que se veía más o menos de esta manera. Unió un caudalímetro a una válvula de pistón en la época. Aquí tenemos un elemento dosificador. En este elemento dosificador, en este reloj, era puesto un volumen, un valor, 50 metros cúbicos que fuera. Y aquí adentro, a partir del momento que fijamos el 50 metros cúbicos, damos el comando de abrir la válvula, este registro conta, se conta y conta, y cuando este valor, este volumen,
se concluía o se finalizaba, enviaba, cambiaba algo aquí de los mandos, ese es casi como un piloto, un selector, digamos, cambiaba los flujos, P1 va a la cámara y la válvula se cierra. Además de eso, podían conectar una a la otra y cuando cierro esta válvula, esta misma presión se va a otra válvula para hacer la apertura. La otra válvula también ya tenía fijado su valor, su volumen, concluía su volumen, cambiaba su posición de abierta cerrada y abría la otra válvula. Vamos a decir que en estos años, hace más de 50 años atrás, ya hicieron aquí en Israel, en Mermat, la primera semiautomatización y más que esto, el riego volumétrico secuencial. Hoy en día tenemos y conocemos esto, pero les digo que hace 50 años atrás fue una gran novedad, un gran avance en términos agrícolas, en términos de riego, tener esta capacidad de fijar la primera válvula, hacer esta apertura, vamos a decir, inicialmente manual, pero después tener concluido volúmenes de riego secuencial. Este producto aún está en Mermat, hoy en día lo conocemos como la serie 900, y ya está adentro, vamos a hablar un poquito de la serie 900 en nuestra secuencia en la charla, y es un producto que está especial adentro, bien adaptado al campo. No solo tenemos aquí el caudalímetro introducido en el mismo cuerpo de la válvula, esta válvula puede hacer todas las funciones de una válvula normal, regular, controlar el flujo, ¿ok? Entonces, este producto aún es comercializado, está mejorado y tenemos mucho más futuro y planes para la serie 900, nuestro producto que representa el nombre Mermat. Además que eso tenemos ya, hace 3 años, 4, inauguramos un banco de testes que tiene como finalidad mejorar la producción y los tests y las medidas de los caudalímetros, tener mayor eficiencia en términos de producción, también en términos de exactitud, medir y calibrar los caudalímetros antes de ir a campo, más un super investimento de Mermat, teniendo esta visión, esta dirección del control de los caudalímetros, de hacer con que este tema sea dominado por nuestra gente en términos de producción y también en términos técnicos, en campo y todo más. Vamos a hablar también de la parcería que hicimos con la empresa italiana Euromag, y ahí tenemos un producto, un caudalímetro que es más allá, un nivel más allá, en términos de precisión y capacidad de medidas. Los tipos de medidores. Siempre cuando hacemos nuestras charlas aquí en este objetivo, en estas 4 charlas, esa es la número 4, queremos pasar un poquito de los básicos, ¿ok? Un poquito de los conocimientos, además de solo el producto en sí, de lo que es el básico en este tema. Aquí, con relación a los medidores, sabemos que tenemos 2 medidores. Los medidores podemos clasificar en 2 grupos básicos, el medidor. Los de emplazamiento positivo, miden volumen de agua, metro cúbico hora. Sabemos que volumen hace parte de la ecuación, de una de las transducciones, vamos a traducir, la ecuación de caudal, volumen por tiempo es caudal. Hay un otro gran grupo que en esto estamos, todos los productos de Mermat son grupos de medidores clasificados como de velocidad, que miden velocidad, que traduce esa velocidad a caudal. ¿Por qué? Caudal es velocidad veces área, también una manera de mirar la ecuación, esta grandeza, este factor caudal. Área sería el diámetro, la pi, diámetro por 4, como que sea. Teniendo el diámetro, tenemos el área, y ahí con la velocidad, que es lo que el transductor nos da, el medidor nos da, vamos a la ecuación y tenemos caudal. Por eso de fundamental importancia, aquí por la ecuación y todo más, de fundamental importancia que las tuberías estén llenas, porque el área total de la circunferencia es lo que estamos a poner en la ecuación de caudal. Entonces, es necesario, es fundamental en términos de precisión en medidas, que las tuberías estén totalmente llenas.
para que sea verdadero el principio de esos caudalímetros. Más un detallecito, ok, hablamos entonces de los elementos medidores que hacen la medida dentro de las tuberías. De estos elementos, dependiendo de estos elementos, tenemos que transmitir este valor o este dato a un registro de lectura, vamos a decir. Esa transmisión también puede ser eléctrica, electrónica, con medios electrónicos, o mecánica, moviendo las partes, elevando este movimiento hacia arriba. En la parte de arriba tenemos lo que llamamos de transmisores para visualizar. ¿Okay? Los visualizadores. ¿Cómo visualizamos ahora mi caudal o mi acumulación? De manera analógica, por un reloj que le da la analógica, o también muchas veces tenemos la oportunidad o la ventaja de ver en una pantalla digital. Como los relojes que tenemos analógico o digital, es más o menos esta es la idea de los transmisores para visualización. Hay más un punto que podemos hablar aquí, pero solo citar y recordar. Esta transmisión puede ser conectada y llevada vía cable a un controlador, vamos a decir, a un elemento, a una electrónica que pueda visualizar esta transmisión o este dato puede irse a través de algo de pulsos, serían las entradas digitales, o puede ir a través de valores de amperaje o de voltaje, y ahí serían las conexiones para entradas analógicas. No entramos en este asunto aquí, está un poquito más allá del tema. El tema a mirar entonces sería caudalímetro. ¿Cómo hace la medida? Y cómo se ve esta medida. Este ejemplo de los medidores de desplazamiento son medidores que se movimentan y a partir de ese movimiento deja pasar un cierto volumen. Este volumen es fijo. Entonces, ¿cuántas veces lleno este local o vamos a decir, a mí siempre la idea que tengo para expresarme de cómo funcionan esos medidores de desplazamiento sería nada más que vasos que a partir del momento que está lleno, pasa adelante, es vacía para otra vez llenarse. Entonces, en este caso no tenemos tanta la necesidad, o hace por manera sola, llenar solo con agua. Y la medida que pasa aquí es agua, totalmente lleno de agua. Ya los más comunes hoy en día en el mercado, yo no creo que, no visualicé alguno de esos caudalímetros, no tuve la suerte. Los más comunes que tenemos hoy son los medidores mecánicos por velocidad. Aquí tenemos las turbinas que hacen esta medición, varios tipos de turbinas, varios tipos de medidores en muchísimas marcas en el mercado. Aquí, solo para nos ubicarnos como Vermat, no tenemos estos. Tenemos el producto que es con turbina Voltman, es el Turbo Bar. Las turbinas tangenciales también tenemos el producto que es el Turbo IR. Ustedes deben conocer, si conocen nuestros productos, familiarizar con esto, pero hay mucho más. Hay una línea infinita de productos en campo que podemos nos deparar y ver. Casi todos son medidores que miden la velocidad. Entonces, para todos los que están acá es fundamental que la línea esté llena de agua. También los medidores electrónicos activos serían los dos modelos principales también que hoy tenemos en campo, los medidores electromagnéticos y los medidores ultrasónicos. Los electromagnéticos sí tenemos en nuestra línea de productos. Vamos a hablar del Euromac, que es el nombre de la empresa que tenemos una parcería con ellos. Ultrasónico no tenemos el ultrasónico. Las bases en el electromagnético vamos a mirar y hablar un poquito sobre cómo que nos da esta medida de caudal. Ultrasónico no vamos a hablar, no tenemos el ultrasónico, pero está muy popular en el mercado. Ustedes, por supuesto, conocen marcas que venden ese tipo de emisores. Preguntitas, uno o dos, quizás hasta ahora no sé, pero podemos preguntar a mis colegas si alguien ha hecho alguna pregunta, nos interesa. Siempre cuando hacemos esta pregunta, como siempre, solo para recordar lo que queríamos hasta ahora en este momento pasar como información.
El tema volumen o caudal es un tema ya muy antiguo en Vermaat. La pregunta es, ¿qué producto de Vermaat, que representa su nombre, hace la medida? La toma es como un caudalímetro y la respuesta es la serie 900. Aquí está, no la serie 100, la serie 900 es la completa, vamos a decir, es el cuerpo, en este mismo cuerpo tenemos la válvula, es el caudalímetro. Y como caudalímetro, turbinas internas, turbinas Voltman. Vamos a hablar de la serie 900, no va a faltar la oportunidad para hablar en el futuro. Además de todo eso, es una válvula completa con toda la capacidad de una válvula de regulación, de control. ¿A qué grupo de clasificación pertenecen los medidores de Vermaat que nosotros comercializamos? Todos tenemos, son los grupos de velocidad. Por eso, tener siempre un cuidado en instalaciones para que la tubería esté llena. ¿Se pronunciaron aquí mis colegas? ¿Hay alguna pregunta interesante hasta ahorita? Hola, Jonathan. no hay preguntas. Bueno, ahora veo que se han añadido 2 preguntas nuevas, pero antes simplemente quisiera comentar una peculiaridad. La serie 900 que tenemos tiene la posición del elemento de medición en vertical. Es decir, que por diseño, incluso en tuberías que a veces no son garantizadas como sección llena, por cómo pasa el agua a través de esta válvula, garantizamos siempre una medición exacta porque la hélice del mecanismo Voltman está realmente perpendicular al sentido del paso de agua y hace que el agua suba de abajo a arriba, llenando por completo la sección. Buenísima colocación, Jonathan. Gracias por la información extra. Sí, la serie 900 es el producto lleno de capacidades. No solo eso, vamos a ver todas las capacidades más adelante. Sé que el producto de pasión de Jonathan y de mucha gente que lo tiene instalado. Entonces, recordar que no se puede controlar lo que no se puede medir. Recordar que el mundo donde cada gota vale 1 centavo, es importantísimo saber los valores de acumulación de gastos de agua, y que para eso tenemos algunos productos a comercializar. De esos productos vamos a hablar ahorita un poquito más a fondo. Saber que es importante llevar vamos a decir, los catálogos, leerlos y verlos, cómo instalamos esos productos, cómo que están instalados, porque la buena instalación es la buena información. Si tenemos estos caudalímetros, vamos a decir, instalados en nuestros sistemas, tenemos un control, tenemos un monitoreo mucho más eficiente. Muchas veces es posible hacer el monitoreo, porque tenemos caudalímetros. Es muy difícil saber tener este control de volumen, de gastos, si no pusimos este elemento, que en mi opinión es uno de los más importantes de los sistemas, tanto de riego cuanto de conducciones de agua. Y hacer eso de mirarlo y acumular y verificar, analizar este consumo, analizar estos gastos, podemos descubrir varias cosas en el sistema, corregir algunos temas hidráulicos y con eso ahorrar muchísimo en agua, preservar las fuentes de agua, porque los gobernantes y la gente sí exige en algunos territorios, aquí en Israel se cobra por el volumen de agua consumido, y además de eso, de tener que pagar, acá también, si hacemos un bombeo, pagamos en doble, porque los motores, si necesitamos enviar un volumen de agua de un punto a otro, no tenemos la ayuda de la gravedad o topográfica, estamos a subir, tenemos que vencer estas presiones,
y ahí tenemos que poner las bombas y ahí ya conectamos, son eléctricas o diésel, no importa. Cada gota aquí es 1 centavo, por supuesto. El primer producto a mirar, a analizar y a recordar y a llevar en consideración estos puntos de instalaciones y mucho más, y conocerlo quizás un poquito más, es el tubo IR, es el verde, el principal producto de caudalímetro de vendas en riego por Vermar, instalados. ¿Por qué? Que es lo principal, vamos a decir, lo más famoso, lo más instalado? Vamos a ver sus ventajas, algo de cuidados en instalaciones para que sea buena la medida. Tiene como diámetros 2 a 12 pulgadas, entonces yo necesito más, tengo más caudal, ya no podemos utilizar el tubo IR, pero en riego casi siempre suficiente 12 pulgadas. El elemento de medición es de paleta, aquí está. Es una hélice de múltiples paletas instalados en el medidor, en la parte superior, aquí está. La influencia de los materiales suspensos en la agua son mínimos para la estructura de la hélice, si vamos a comparar después con el Voltman, que ocupa todo este paso y siente todo lo que pasa por él. Por eso permite el paso de agua que puede contener hasta 30% de sólidos. No, aquí no decimos que la medición es perfecta, porque basta que una piedra o el aire, un chorro se pase por esta paleta y puede acelerarla y darle una medición errónea. Pero sí deja pasar muchas impurezas, muchos sólidos, cosa que los otros dos, la serie 900 del Turbo Bar, no permite por ser la turbina Voltman, por ocupar todo el paso con sus hélices. No como ventaja, pero solo como cuidado, recordar que exige un valor mínimo de caudal para el pleno funcionamiento. Sí, necesito tener más caudal para tener un buen funcionamiento. Y cuanto mayor el diámetro, mayor sería este caudal, porque esta turbina, no importa el diámetro de la tubería, siempre el elemento medidor tiene sus mismas dimensiones. Entonces, cuidar para mirarle el catálogo y ver si estamos con los caudales mínimos para estar entre los 5 o 2% de precisión en términos de medición que nosotros necesitamos, o que Vermar publica como en nuestros materiales técnicos. Aquí entonces está algo de ejemplo o mirando más o menos la instalación perfecta. ¿Okay? Los medidores de paletas son sensibles a turbulencia, también los Voltmans, pero aquí mucho más sensible a la turbulencia. Necesitamos un espaciamiento antes del caudalímetro de 10 veces su diámetro. Aquí la gente a veces se confunde, piensa que es su tamaño. No, es el diámetro, vamos a decir, por ejemplo, 100 milímetros. Tengo que tener aquí para 4 pulgadas, tengo que tener 10 veces 100 milímetros para antes, y 10 veces los 100 milímetros después, sin nada instalado para evitar la turbulencia, para que el flujo sea laminar y la perfecta medición. Todas las mediciones que hacemos cuando hacemos su calibración, esas son las condiciones para tener las mediciones y los datos que publicamos. La instalación también de un filtro de trapa piedras, aguas arriba, es súper importante para prevenir el paso de partículas, aunque tengo ese 30% de esa capacidad, pero que no sea una partícula muy grande o algo que aún pueda dañar sus hélices. La instalación de una válvula de aire para evitar la turbulencia y desvíos en la medición es también de fundamental importancia. Ya hablamos sobre el tema aire, y vimos que las válvulas de aire son siempre fundamental para el perfecto funcionamiento de los elementos en nuestros sistemas. Asegúrense que el medidor aquí esté lleno, ¿ok? Cuando esté funcionando, porque si aquí hay aire, él va a movimentar, quizás movimente, pero de manera distinta de la manera que el agua movimenta, de la manera que se movimentó cuando hicimos su calibración. Aquí están los datos técnicos. Es muy interesante mirar el caudal mínimo, el caudal transitorio, el caudal permanente, que es el caudal que
de trabajo normal, los máximos caudales, no estar en esos valores de mínimos y máximos, para poder estar en más o menos 2% de precisión. Les digo que no siempre esto pasa, principalmente el tubo IR. No sé, tal vez una falla en comunicarnos, en decirnos, porque la gente mira, puedo instalar en aguas residuales. Tenemos que tener qué es el aguas residuales. Yo diría de un valor mediano de residuos, no muchos residuos. Eso se habla de agua, ¿ok? Ahora, si hablamos de instalación, más aún tenemos que tener un cuidado. Los caudalímetros, no comentamos acá, pero normalmente aconsejamos que los caudalímetros estén instalados antes de las válvulas reguladoras. Porque una válvula reguladora es más que un elemento, se está regulando, está reduciendo este paso, está formando quizás una turbulencia mucho más allá de las turbulencias de otros elementos que con eso decimos, mira, 10 veces su diámetro aguas arriba. Entonces voy a poner una válvula reguladora, quizás la mejor instalación sería ponerla después de caudalímetro. Que no esté así tan juntito. Vamos a ver las soluciones que tenemos para esos casos donde el cabezal de la caja del local de instalación no permite por espacio, está muy pequeño los espaciamientos adentro. Tenemos productos que son ideales para estos casos. El tubo IR es muy sensible. Aquí también, aunque tengo esto, es un codo, aguas abajo, es algo que no es aconsejable, no hace parte de las instrucciones de instalaciones. Voy a hablar de este en particular, aquí está para línea de fertilizantes, más a un grado de perjudica el propio cuerpo del producto y todo más. Aquí también hay un poquito de distanciamiento, pero no es suficiente. También la válvula reguladora está aguas arriba y no aguas abajo del caudalímetro. Esa sería una instalación que decía, ok, aquí encontramos una buena instalación. Esta está un poco en duda, pero no creo que de todos estos que vi, sería vamos a decir, una de las mejores instalaciones. Entonces, hablar del tubo IR es lo más vendido, los productos que la gente más le gusta, porque la principal ventaja, vamos a decir aquí, no soy comercial, soy técnico, pero es el precio. Es un producto muy accesible para tener en riego, pero no vamos a olvidar, okay, yo estoy con un elemento, yo estoy con un caudalímetro. La idea del caudalímetro es conectar, y aquí tenemos el read, conectarlos a un controlador o quizás poder utilizar esos datos acumulados y hacer un riego volumétrico, quizás, no sé. La gente aún está con el riego por tiempo. Pero tiene un producto que es súper bueno, instalar de manera adecuada, un precio bien accesible. Vas a instalarlo de manera adecuada, no solo la instalación, el agua, y preferible, aunque sí, es para aguas residuales, pero aquí estoy en un sistema de riego, ponerlo después de los filtros, sería el ideal, para tener esta medición o este valor más, vamos a decir, más fiable, que puedo entonces utilizarse y ver que estas oscilaciones son mismo del sistema o esta oscilación es puro por las instalaciones, los asuntos de instalaciones que no están bien corregidos. Pasamos para el turbo bar. Aún tenemos mucho más cuidados, pero el turbo bar es un producto que casi siempre lo vemos instalado después de una batería de filtros, no antes, porque sin las turbinas Voltman no son, vamos a decir, buenas o no son indicadas para aguas que tienen suciedad o elementos adentro. Recordar sus valores también. Aquí es 14 pulgadas, después vamos a corregir, pero es todo trabajo diseñado. También vamos a decir, las mismas leyes, es un medidor tipo velocidad. Cubre un rango de flujo muy amplio y es particularmente adaptado para distribución e industria.
trabajos hídricos, monitoreo de agua y aplicaciones agrícolas. Es más popular, por eso lo puse azul, es más popular en abastecimientos que solo para riego, pero también cuando necesitamos de una medición mucho más exacta, podemos recurrir al turbovar. Además de eso, tiene las certificaciones que no siempre tenemos en el turbo-IR. En función del principio Boltzmann, las hélices, las turbinas rotan alrededor del eje del flujo, entonces abarca todo el corte, vamos a decir, todo el área circunferencial. Tiene una medida mucho más exacta, menos problemas cuando tengo bajas velocidades, pero aún tenemos los valores mínimos que tenemos que mirar en los materiales técnicos y mantenerlos. Los productos son duraderos, fáciles de mantener, de bajo costo. Lo bajo costo comparamos con turbo-IR, ya no sé si es lo mismo decir, pero cumple con los ISO, cumple con muchas certificaciones que le deja permitido quizás cobrar por este volumen de agua utilizado. Entonces pasamos por todos estas leyes, tenemos las certificaciones adecuadas para la mayoría de los mercados. Todos los medidores de turbina son sensibles a turbulencia, no olvidar esto. Aquí menos sensibles, pero aún sensibles. 5 veces antes del espaciamiento, 3 veces después. Los trapapiedras también. Sería interesante tenerlos acá instalados. La válvula de aire, no olvidar. Y aquí asegurar que esté instalada, que la tubulación esté llena de agua. Los valores mínimos y máximos se vamos a poner aquí a un lado de otro. Los catálogos de turbo-IR y del turbovar. Vemos que los valores mínimos de turbovar son mucho más menores. Entonces aquí si yo tengo algunas válvulas, algunos lotes trabajando o blocos, yo tengo variaciones entre 50 metros por hora o quizás 300 metros por hora. Los turbovares se portan de mucho mejor manera, son mucho más capaces de medir las bajas caudales, de medir de manera eficiente, manteniendo más o menos 2% de precisión en medida. Una cosa extra aquí, una información extra, porque todo lo más sí tenemos en los catálogos y estamos publicando. Eso, vamos a decir, es una novedad. El pulso rápido de los caudalímetros turbo-IR, el turbovar. Volvemos a esta opción a nuestros productos. El turbo-IR de 2 a 5 pulgadas, tenemos hoy en día, ya volvimos la opción de poder leer litros, hasta 10 litros por pulso. Si estamos de 6 a 12, volvimos también la opción de tener 100 litros por pulso. Si hablamos de turbovar, 1,5 a 5 pulgadas, volvemos el pulso rápido que decimos, que serían lecturas, posibilidad de hacer lecturas de 10 litros en esos diámetros. De 6 a 8, la posibilidad de hacer la lectura de 100 litros, volvimos. De 10 a 20 pulgadas también tener la posibilidad de tener ese pulso rápido de 100 metros cúbicos, pero no olvidemos, si necesitamos de esto, no va a revelarlos como producto estándar, tenemos que disponibilizarlo bajo pedido, ¿ok? No viene de defecto. Entonces, si tú necesitas, para ti tienes que decir o agregar al pedido, yo quiero la posibilidad de pulso de esto. Es lo que normalmente sí ustedes hacen cuando recibimos los pedidos a especificar, pero solo resaltar entonces la novedad, la buena noticia que volvimos con los pulsos rápidos. Preguntas de turbo-IR o turbovar, Alba, Crescetal, Jonathan. No. Bien, la serie 900. Perdón. Estaba en medio de responder. Primero, hay mucha inquietud sobre los caudales correspondientes, el funcionamiento, la relatividad de precisión, etc. Quiero comentar, los tramos tranquilizantes
se tienen que respetar lo más posible acorde las instrucciones de instalación. Por supuesto, si habéis colocado una ventosa en medio de un tramo tranquilizador, tramo recto, por ejemplo, agua antes, es probable que la interferencia no sea muy grande, ya que no siempre se circula agua a través de la ventosa, pero si podéis evitarlo, mejor. El resultado de hacer la instalación menos rigurosa que la recomendación es simplemente perder precisión, y cada caso es individual, es decir, no podemos decir que si cortáis la distancia en 10% vais a perder 10% de precisión, porque no va uno por uno. ¿Okay? Con respecto a los caudales respectivos de los medidores mecánicos, tenemos que recordar que tenemos 4 caudales típicos. Q1 es el caudal mínimo o lo que llamamos el caudal de arranque. Este es el caudal, por debajo de él, el mecanismo de medición, el elemento de medición no se va a mover. Entre Q1 y Q2 estamos midiendo agua, pero sin entrar en la zona de precisión del producto. Es decir, si nuestro medidor es de clase 2 con una precisión de más o menos 2%, por debajo del Q2 estaremos fuera del rango de precisión de más o menos 2% y las desviaciones van a ser mayores. Cuando estamos entre Q2 y Q3, estamos en la zona óptima de funcionamiento del aparato y tenemos que diseñar el sistema mirando estos valores, que queremos que el caudalímetro, el contador, funcione de la mayor tiempo posible dentro de este rango de caudales. Por encima de caudal Q3 estamos ya llegando a una velocidad excesiva, y Q4 es lo que nosotros llamamos el caudal máximo, que es posible sin generar daño al mecanismo, pero no de forma prolongada, de forma corta. Porque realmente cuando hablamos de las velocidades que se obtienen dentro de un contador mecánico, podemos llegar a giro de hélice en torno a 3000 vueltas por minuto, que es mucho. Ya está, Silvana. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, por fin la serie 900. Aquí vamos a decir, facilitamos el tema en términos de instalación. Aún tenemos que respetar algunas reglas, lógico. Tenemos aún, ya no tengo ese espaciamiento antes y después. Vamos a decir, vamos a hacer los diámetros de 1 a 10 polegadas. Puede ser algo de limitación de la serie 900, en mi opinión. Que llego a las 10 polegadas, ya no puedo más, voy a 12 más, o depende de los caudales, ya voy a los caudalímetros normales. Pero la gran ventaja de la 900 es la simplicidad. Aquí no tenía el diseño de la 900, es simplicidad en términos de instalaciones, de todo lo que hay adentro de su cuerpo que permite, vamos a decir, estar más libres o menos atentos a lo que hablamos hasta ahorita. Entonces, lógico, el tapapiedra, porque es Voltman adentro, no podemos olvidar de tener el tapapiedra o filtros antes. Tapapiedra, claro, filtros anteriormente, tener algo de filtraje, lo mínimo que decimos es el tapapiedra, por eso podemos sacar. Palos de aire, el aire aún va a tener la mala influencia, va a perjudicar la lectura o vamos a leer aire, no es lo que queremos. Pero no tengo más el tema de agua antes y agua después. Y como nos recordó muy bien Jonathan, ya no tengo la necesidad o la obligación de tenerlo paso totalmente lleno porque las turbinas el flujo viene de una manera vertical. Aquí está la serie 900. Vamos a mirar un poquito cómo que funciona y todo este modelo. El agua llega de esta dirección a esta. Hay mucha gente que mira y quizás de esa me parece de esta,
pero siempre los productos son válvulas, como decíamos desde el primero charla, son asimétricas, entonces tenemos que mirar la Z. Los caudalímetros, obvio, también tienen una dirección, aguas de arriba, aguas de abajo. No es diferente en la serie 900. Entonces el agua llega de acá, pasa en el primero punto a tocar, es lo que llamamos el elemento que hace el alineamiento del flujo, o pasando de turbulento a laminar, tenemos internamente hélices de alineamiento. La turbina está aquí. También cuando sale el flujo tenemos un elemento inferior y superior que son los responsables para alinear, para hacer con que el flujo sea laminar. Entonces, internamente tratamos de ese asunto de flujo laminar para que la turbina trabaje de manera eficiente, las lecturas sean buenas, verdaderas. El agua llega de acá, es una válvula de cámara única. Aquí podemos conectar a esta válvula a cualquier tipo de piloto, podemos dar todas las aplicaciones que podemos dar, que podemos poner en una válvula normal, también acá podemos poner una serie 900. Además de eso tengo la medición. Podemos hablar también, si habríamos más tiempo, hablaríamos en más detalle de todos los tipos de transductores de la serie 900, pero vamos solo a mirar un poquito cómo que funciona el agua. Mira, agua se pasa por aquí. Y cuando quiero cerrar, cambio la posición y cierro mi válvula. Entonces, internamente yo tengo los alineadores de flujo, es lo que llamamos el alineador inferior, el alineador superior. Tenemos los O-rings de cierre. Aquí está el asiento radial, como de nuestras válvulas. Esa es una válvula tipo globo, y que contiene en su interior un caudalímetro, un elemento de medición de agua. Es cámara única, aquí está el resorte. Aquí miramos y presenciamos adentro de un único cuerpo todos los elementos que hacen parte de un medidor y de una válvula. Es verdad, un diseño excepcional. Tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a hablar de algo, porque no todas las instalaciones no son con serie 900, en mi punto de vista, puede ser que Jonathan piense de otra manera. Es por esta limitación en términos de capacidad de caudal. Suma a este mismo cuerpo las pérdidas normales de una válvula de un caudalímetro. O sea, vamos a hablar de pérdidas también. No siempre está accesible en precios. Vemos un producto, pero tenemos que recordar que tenemos 12 en uno. No es como un Turbo IR o una serie 400. Es como una serie 400 en un turbobar, con las ventajas de turbobar. Y además de eso, la gran ventaja en instalaciones. Puedo poner en una caseta, en el caso anterior que vimos la foto, que no hay espacio. Poner una serie 900 y va a hacer las dos funciones y dar una lectura muy, muy buena y verdadera para caudal. Muchas veces tengo que construir y hacer construcción y todo más. Tengo menor espacio, menos gastos en términos de construcción. Todo eso puedo pensar en ahorrar, aunque previamente tener economía en este espacio, en construcciones. Se establece que voy a utilizar la serie 900. Entonces, las grandes ventajas serían a ojo en las instalaciones, material de construcción, si tengo que hacer una casa de bombeo, tiempo y trabajo, instalo un producto, no tengo que instalar dos, reduce costos de mantenimiento, voy a hacer el mantenimiento de mi válvula o de mi caudalímetro, todo en un mismo cuerpo. Tiene todas las ventajas de una válvula de control y regulación, además de ser este caudalímetro. Entonces la serie 900 está acá. Una pregunta, algo que pregunto y quiero que ustedes recuerden después, ¿qué es más importante para garantizar la correcta medición del agua? ¿Qué es más importante? No podemos olvidar de eso. ¿Seguir a las orientaciones de instalación y mantenimiento del fabricante o el modelo? ¿Qué es la cosa más importante? En mi opinión, es seguir las instalaciones. No hay un producto bueno, un producto malo. Hay condiciones de instalación, hay limitaciones en instalación, limitaciones en calidad de agua, en
fuentes de agua, eso me limita y ahí sí yo puedo poner un u otro producto, pero para que ese producto trabaje bien, tenemos que seguir a riesgo o consultar con los fabricantes, consultar con la gente técnica cuáles serían las mejores instalaciones, cómo instalar de manera. Además de sí, que tenemos ya en el propio producto escrito, orientando de una cierta manera, pero siempre estamos a disposición de ustedes, siempre que quieran. Antes mismo de poner en el propio diseño, ya podemos participar quizás y ayudar a tener una buena instalación. ¿Qué espacio debemos de dar libres de componentes que sean aguas arriba, aguas abajo? Respectivamente, en el modelo Turbo IR, 10 veces antes de 5 veces después, su diámetro, ¿ok? No necesitamos elevar espacio, solo en la serie 900. De casi todos los productos y los caudalímetros que tenemos, que trabaja con ese principio de velocidad, necesitamos tener ese flujo laminar y estos, si no tenemos el alineador de flujo como en la serie 900, sí tenemos que cuidar para que los espacios libres de elementos del sistema antes y después sean respetados. La ley de claro del agua y todo más, de calidad del agua. Euromag, ¿algo con la serie 900, Jonathan, preguntas o más algo que tú quieras acrecentar en la charla, por favor? Las preguntas que hay aquí son de carácter general, no van dirigidas más bien a una serie en concreto, sino al tema medición en total. Entonces, por ejemplo, se pregunta a qué velocidades podemos tener los caudalímetros y los contadores. Pues la primera cosa es distinguir entre los que son mecánicos y los que son sin partes móviles, ¿ok? Los mecánicos pueden llegar a funcionar, como he dicho antes, a velocidades altas, pero nosotros especificamos no la velocidad de flujo que depende del diámetro de la instalación, sino los caudales. ¿Por qué? Porque el paso dentro de los caudalímetros mecánicos viene diseñado acorde al cada producto. Y si respetamos los caudales característicos, entonces la velocidad dentro del caudalímetro, que es lo que nos interesa, va a ser correcta. Por eso he dicho que tiene que ser entre Q2 y Q3, que son por encima del caudal de transición y por debajo del caudal excesivo, que es la zona, llamémosla, el caudal nominal. Q3 para nosotros es el caudal nominal de diseño, pero por encima de Q2 y por debajo de Q4 estamos bien, ¿ok? Te pregunta si se puede instalar la serie 900 en una instalación vertical. Pues en una instalación vertical el paso a través del elemento de medición de la serie 900 va a ser horizontal, porque siempre es perpendicular a la entrada y salida del aparato. Pero, al igual que todos los demás medidores, sí se puede instalar en una posición vertical siempre y cuando el agua fluye de abajo arriba. De lo contrario, no tenemos garantizado que el perfil de la tubería sea lleno. Ya está. Buenísimo, Jonathan. Sí, las preguntas que no hablamos sobre esas preguntas, o que no hubo tiempo, o las principales preguntas sí vamos a publicar, pero ustedes pueden recibir si tienen necesidad de especificar algo que no hubo tiempo de responder ahorita, sí podemos enviar por email. Y en eso vamos a estar en los próximos días. Y ahí vamos al gran final, decimos aquí, con el Euromag. Euromag es una empresa italiana que hace algunos años ya tenemos una parcería y ya tenemos parte de la empresa como acciones de Vermar. Compramos alguna parte en vez, no importa la parte, pero tenemos que hacer un pacto muy serio con ellos. Estamos aprendiendo mucho en este mundo de
de medidores eléctricos, vamos a decir, que usan los principios de velocidad, pero utilizando principios de electrónica. Como vimos, los dos principales serían electromagnético y ultrasónico. Decidimos poner en el mundo del electromagnético por las grandes ventajas de poder trabajar con el fluido, con cualquier tipo de material adentro, desde que sea un transmisor eléctrico, y los fluidos son por el agua destilada, vamos a decir, que no tiene nada de elementos, son nada de sales, nada que pueda ser una conducción eléctrica. Casi todos los fluidos podemos medir con los caudalímetros electromagnéticos. Vamos a ver si el video funciona, por favor. Este video yo saqué de la internet, tenemos algunos 2 o 3 videos más populares. Nos ayuda un poquito a explicar lo que hay adentro, es bien explicativo. Aquí hablar un poquito de este tema, de lo que son los electromagnéticos. Es bueno con este video. Yo creo que no tenemos como escuchar como de la otra vez. Aquí vamos. Entonces, solo nos recordar que en las tubulaciones presurizadas adentramos con varios tipos de elementos, agua, aire o otros cualquiera, piedra, metales, que sean. Estos diversos elementos que pueden ser llevados de un punto a otro, nos llevan al mercado con también diversos tipos de medidores, ¿ok? Tanto que variado los materiales, estos líquidos, también son variados los medidores. Con este video vamos a mirar un poquito en particular cuáles fueron los principios, de dónde salió esta solución, vamos a decir, los medidores electromagnéticos. Entonces, recordar de ese señor, el físico inglés Marco Faraday. Este señor ya en 1831 o algo así, ya probó, hizo una ecuación donde probó que hay en los fluidos, hay la corriente eléctrica, el magnetismo de los fluidos o de los materiales. La fórmula, la ley de Faraday. Esta fórmula fue transducida, vamos a decir, 6 años después que salió, por otro señor, otro pensante, vamos a decir así. Era un párroco, vamos a decir, el Bonaventura, sueco, que puso esto en la mecánica, vamos a decir, de los fluidos, en los sistemas presurizados. Crió, vamos a decir, en esta época, en los inicios de los años 900, el primero medidor electromagnético. Los fundamentos para que esta medida electromagnética exista son más o menos los siguientes que vamos a mirar ahora. Tenemos que tener dentro de esta tubería 2 bobinas. Estas bobinas son responsables por magnetizar o poner las corrientes eléctricas dentro del fluido. Cuando están conectadas de un campo al otro, forman lo que decimos el campo magnético. Hay un campo magnético ahora formado de una manera, de una fuente externa de electricidad adentro de mi tubería. Además de eso, necesitamos, para que funcione, tener en las paredes, en una posición muy exacta, electrodos, que son puntos de medición en las laterales. Más que esos electrodos que van a medir la carga eléctrica, también necesitamos en el cuerpo, vamos a decir, aquí son los sensores en el cuerpo, una capa aislante que evita los cortos entre el material metálico que está componiendo este caudalímetro y el material, las corrientes eléctricas internas. Entonces, es una capa que tiene un material específico, especial, que tiene como una función aislar este sistema para que la medición sea correcta. Entonces, lo que va a pasar cuando el flujo inicia, este campo magnético genera las cargas positivas y negativas que están aquí en el flujo.
En esta ocasión, en este momento, no hay velocidad, no hay flujo. Las cargas positivas y negativas están aquí presentes y representadas en este video por estos colores, azul y rojo. No necesitamos especificar lo que es positivo, lo que es negativo, pero las cargas están acá y todas dispersas de esta manera si no hay velocidad. Entonces vamos a decir que los electrodos están aquí tomando sus mínimos valores. Los mínimos valores son obtenidos cuando no hay flujo. Si vamos a hablar en términos de calibración, no hay flujo, tenemos el primer punto para la calibración de este elemento. Después, con el inicio, cuando hay velocidad, que hay caudal, este conjunto bobinas y campo magnético genera la separación de las polaridades. Las cargas negativas a un lado, las cargas positivas para el otro lado. Y ahí ya hay medición de los electrodos de cargas eléctricas, ya hay un valor. Este valor, cuanto mayor la velocidad, mayor el valor. Tiene una relación directa. Más velocidad, más alto este valor. No voy a decir el valor, no es el caso. Cuanto menor la velocidad, menor el valor. De esta manera, midiendo la velocidad y teniendo lógico el área, velocidad y área, tengo valores de caudal. Transmito valores de caudal. Además de esto, podemos tener cómo evitar, mira aquí está la energía, la transmisión de estas energías y de estos valores que vamos a tener, lógico, una curva de calibración, en valores que van a estar entre el mínimo cuando el flujo no está pasando, el máximo con el máximo flujo. Cada producto, cada modelo, vamos a decir, va a también tener sus especificaciones, sus mínimas velocidades para un buen funcionamiento, para una buena precisión, pero si vamos a comparar aquí entre los que vimos hasta ahorita, que hablamos hasta ahorita, lógico que los caudalímetros electromagnéticos, basta un mínimo, un inicio, algo de velocidad, ya va a tener algo de medición y con mucho más precisión que los de partes mecánicas. Creo que de esta manera, ya para no nos alargarnos en este asunto. Especificando entonces los productos de Euromac, de esta empresa Euromac, los electromagnéticos de Euromac, tienen como principios lo que dice la ley de Faraday, de los campos magnéticos, velocidad, la vimos aquí. Tiene dos partes que tenemos también en términos de códigos. Tenemos que mirar las dos partes en separado. La primera parte sería el cuerpo, que sería el sensor. Aquí están instalados los electrodos, aquí está la bobina, todo que va a generar este campo magnético y permitir la medición. Tenemos una casa y conexiones. La casa sería el material, que puede ser acero, los diferentes tipos de material. También podemos hacer otros materiales que no son metálicos, pero son otros modelos. Y tenemos el revestimiento interno, es la capa que decimos que es necesaria para evitar los cortos, aislar esta parte interna de la parte externa dentro de la medición. Y tenemos la cosa que también es muy interesante y muy importante, el transductor. El transductor, claro, es digital. Tenemos aquí la capacidad de ver el caudal instantáneo, acumulaciones, conectar con conexiones digitales, analógicas, un mundo de capacidades, de herramientas incluidas en este caudalímetro. Puede ser este transductor AC y DC, depende de la disponibilidad de energía que tenemos en este punto. Puede estar conectado al medidor, al sensor de medición, a la bobina y todo más, el elemento de medición, o puede estar distanciado. Y puede venir o no con anillos de tierra. Yo siempre preferimos, vamos a poner el anillo de tierra para evitar los cortos y las interferencias, porque es un equipo, es un aparato electrónico, tenemos varios básicos cuidados y ese sería uno de ellos. Los tres principales productos que ya por nuestra experiencia vemos que viene, que está en campo para riego, sería el modelo MUT 2200. Tenemos dividido dos grupos de medias de 16 pulgadas y de 18 a 80. Lo que diferenciamos es ese material y todo más.
Las transmisiones para ese modelo pueden ser AC y DC, los dos transmisores pueden estar. El otro modelo que también puede ser muy interesante es el modelo, el MUT 2300. La gran ventaja de él es que no necesita espaciamiento aguas arriba y aguas abajo como la serie 900. Pero también está hasta 12 pulgadas, no tenemos grandes diámetros con este tipo de transductor, con este tipo de medidor. Y hay un más económico, estamos hablando de riego, estamos hablando de ser económicos. El MUT 1100 es bienvenido, lo conectamos casi siempre, tenemos una forma de conectarlo a la serie 100 y ahí tenemos una válvula con medidor de 1 a 6 pulgadas. El cuerpo aquí puede ser de acero inoxidable con especialmente especial, transductor AC y DC. Estoy yendo rápido porque sí, ya no tenemos tiempo. Este tema es un tema, caudalímetro es un tema largo. La idea era que ustedes pudieran ver los productos que tenemos hoy en campo, que tenemos comercializado. La gran novedad es el Euromag, en mi opinión, que ya está siendo instalada en el mundo, en Israel. Y aquí pido un poco la participación de César, en especial en la instalación que en Perú, sin ese tema de los caudalímetros, siempre fue un tema muy importante y actual. También los Euromag están siendo instalados. Por favor, César, si tú pudieras hacer tu participación, en este momento sería excelente. Gracias. Como ustedes pueden ver, de repente si nos ayudas con la foto anterior, sí, ustedes pueden ver ahí que tienen un caudalímetro electromagnético sobre la izquierda y un turbobar sobre la derecha, ¿sí? ¿Qué ocurre? Los que somos de Perú conocemos que estos son los hidrantes que están en Olmos, ¿sí? Y a pesar que tienen cazapiedra, un filtro cazapiedra que normalmente tienen estas instalaciones, tienen un grado de filtración que está sobre los 3000 micrones. Eso significa más o menos unos 3 milímetros del tamaño del agujero hasta 5000. O sea, entre 3 y 5 milímetros del tamaño del agujero. Entonces, encontramos de que en el periodo que tienen instalado este proyecto, que ya hacen algunos años, hay proyectos que tienen hasta 4 o 5 años, hemos tenido muchos cambios de turbina, precisamente por daño físico. Entonces, y también consideramos el cambio, como ustedes pueden ver, al 2200. 2200, ¿por qué fuimos al 2200? Desde el punto de vista de funcionamiento, de operatividad, termina siendo una solución mejor, porque no tiene, como ustedes pudieron ver, no hay ningún elemento en medio de la parte interna, entonces no hay nada que se rompa. No importa si son 3000 micras o 5000 micras, o si no tiene cazapiedra, vamos a ponerlo así, no tiene nada, ningún elemento que se rompa. De ese modo nosotros estamos eliminando el cambio frecuente de turbinas. Segundo punto, el nivel de precisión que nosotros tenemos en ambos es parecido, ¿sí? Sin embargo, nosotros fuimos al cambio también porque, digamos, el registro me generaba pulsos, contacto seco cada 10 metros cúbicos, por ser un elemento de gran medida, y eventualmente el usuario necesitaba pulsos de 1 metro cúbico y en algunos casos menos de 1 metro cúbico. En elementos de grandes diámetros es muy difícil conseguir con un caudalímetro mecánico pulsos menores a 1 metro cúbico. Es más, en 16 pulgadas, 20 pulgadas, que es el tamaño de estos hidrantes, 1 metro cúbico ya es un problema. Entonces, al colocar el elemento de medida electrónico, como es en este caso colocamos el 406, tenemos la capacidad de ir a pulsos menores a 1 metro cúbico, 100 litros, 50 litros, de acuerdo a la especificación del producto, podríamos ir, digamos, a pulsos con caudales bastante más bajos. Igual,
Cuando nos vamos en grandes diámetros a caudales muy bajos, tenemos una frecuencia de pulsos muy alta, hay que ver cuál es la capacidad del controlador de tomar esos datos, etc. La longitud del pulso, digamos. En líneas generales teníamos un elemento que podía sustituir dentro de la aplicación a un producto nuestro también, pero en unas condiciones de trabajo donde Turbovar tenía problemas. Entonces pusimos el 2200 y creo que en esta aplicación en particular nos está dando muchas satisfacciones. El proceso de cambio digamos, de cambio de Turbovar a uso de electromagnético está siendo muy satisfactorio. Es un proyecto nuevo, este es un cambio que se hizo este año, y creo que de la mitad del año pasado a ahora, el caudalímetro electromagnético para condiciones de operación como estas, grandes diámetros, pulsos frecuentes, está teniendo mucha acogida en el mercado. La verdad que es el elemento que nos hacía falta, ¿no? César, solo más una cosita aquí. Hablando de mercado, tú es comercial también. Si hablamos de mercado, estamos hablando de un producto electromagnético, Euromag y todo más, esa medida, no hay partes mecánicas, son las ventajas. Pero si hablamos de este nivel o de estos tipos de medidores, ¿qué dices tú cuanto a ser competitivo en el mercado? ¿Cómo encontró usted que Perú es un mercado que es vasto y lleno de todo allá? ¿Cómo tú se encuentras, cómo es para ti llevar este producto a campo? A ver, digamos, en este ejemplo en particular, una turbina de turbovar puede tener el costo de 1.52, digamos así, dependiendo cuál sea el canal a través del que se compra. Un equipo completo debe estar alrededor de 3, ¿sí? El caudalímetro, digamos, el electromagnético está en una relación de 4 a 4.5, más o menos en estos diámetros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que yo voy a una turbina de 2 a pagar el doble o más cambiando una turbina? Porque las turbinas las están cambiando cada año y medio, cada 2 años. Entonces, si yo coloco el nuevo elemento, yo estoy digamos, ellos ya me cambiaron 2 turbinas, iban por el tercero y decidimos colocar esto. Esto de aquí me está eliminando el cambio de turbinas, o sea, en 4 años esto se pagó solamente con el cambio de repuestos, ¿sí? Eso es uno de los factores. El otro factor importante en el mercado es el tema de la calibración, porque de acuerdo a la normativa en Perú, uno tiene que calibrar más o menos después de 2 o 3 años, dependiendo del uso del caudalímetro. Y un servicio de calibración certificado en el Perú puede llegar a costar tanto como el caudalímetro. Porque la oferta de la calibración no es muy amplia, el tema de los traslados y el servicio y todo lo demás termina siendo un costo elevado. Incluso bajo esas circunstancias, a veces es conveniente hasta comprar un caudalímetro nuevo que pagar el servicio de calibración. Y como sabemos, el tema de la calibración en los electromagnéticos no hace falta, ¿sí? No hace falta en periodos muy largos. O sea, yo puedo hacer un servicio de validación de funcionamiento o validación de cómo está el grado de precisión del equipo cada 5 años, ¿sí? Ahora, ¿qué experiencias hay digamos, estas son experiencias recientes? ¿Qué experiencias anteriores hay en Perú de que de esto funciona? Bueno, hay 2 caudalímetros electromagnéticos en Chavimochic que tienen 30 años funcionando, y más allá del mantenimiento de rutina, digamos, que se hace cada cierto tiempo y que se le hace la limpieza y cosas y una validación de la programación y etcétera, y los overhaul del software y el cambio del convertidor, porque claro, después de 30 años la tecnología cambió un poco en la electrónica, el elemento sigue funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la condición del mercado.
Muy bien, César, muy bueno. Gracias, gracias por la participación. Aquí está abierto. Pregunto, César, ¿por qué está abierto este registro? No, porque yo quería también mirar adentro y todo más, pero la foto saca cuando esté cerrado. Muy bien, gracias, César. Era el proceso de Entonces, instalación, era el proceso sí, de instalación y el es verdad. montaje y claro, si verdad es un poco comercial, pero todavía... No, está muy bien. Aquí estamos en lo técnico. Bueno, entonces solo para encerrar aquí mi parte, porque ya pasamos como casi siempre, no como siempre, pero como casi siempre, cuando los asuntos son interesantes y con las participaciones muy valiosas que tuvimos hoy de César y de Jonathan. Recuérdense, cuando tú recibes o instalas un caudalímetro, ¿qué tienes? ¿Qué tienes instalado? Información de consumo y acumulación de agua o control de consumo y acumulación de agua. El caudalímetro no cambia nada en términos de velocidad, no cambia nada. La válvula reguladora sí, el bombeo y todo más puede cambiar cosas en el sistema. El caudalímetro es responsable por informarte. Está informando lo que pasamos. Si hacemos la buena instalación, si cuidamos de la inserción del agua y todo está bien, es una herramienta estupenda, súper valiosa, que nos ayuda a ver cómo está con mi caudal alto o baja, hubo un rompimiento, cómo está mi sistema, con presiones altas o bajas, abrió mi válvula, no abrió mi válvula. Es un punto llave, yo decía, en los sistemas para información. Estamos hablando hoy de sistemas computadorizados, de control y visualización. El caudalino son mis ojos. Tengo que tener buenísimas lentes y ahí puedo visualizar y tener toda la información de manera correcta, cristalina, que es lo que necesitamos para tomar decisiones. Creo que hoy nos extendemos, pero para mí estaba buenísimo con la ayuda de mis colegas. Agradezco a ustedes que quedaron hasta ahorita. El próximo asunto de la próxima semana es válvula reguladora, las reductoras. Vamos a hablar de todo lo que está conectada a una válvula, cómo reduce, qué reduce, cavita, no cavita, por qué, los gramos de reducción. Va a ser muchísimo, muchísimo interesante. Terminamos los asuntos de los básicos. De ahora adelante vamos a aprofundar. Tenemos más 6 charlas de aprofundamiento de conocimientos. Y después de eso vamos a ver cuáles serían más los puntos a tratar. Gracias, César y Jonathan, por favor. Nos despidan. Bueno, gracias a todos, gracias por su tiempo. Hubo muchas preguntas con relación a los enlaces y para entregar la información. Bueno, decirles que de todas maneras van a recibir la información a través del... La información, este video aquí, disculpas, va de manera automática, como que usted recibe por email. Inscríbanse, gracias por inscribirse. También este video va a ser enviado por email. Y si alguien no pudo asistir o no está inscrito, entonces no va a tener automáticamente, sabe que puede buscar con nosotros. Vamos a tener disponible en 2 o 3 días ya este video. Jonathan. Sí, no, coincido que parece que en las últimas presentaciones, y no solamente una, hay mucha gente que dicen que no han recibido los anteriores enlaces. Así que no solamente quieren asegurar recibir el enlace de la charla de hoy, sino que también, de paso, piden acceso a los que han habido antes. Por general, veo aquí muchas inquietudes respecto a las posiciones de instalación, a los caudales, velocidades, emisores de pulso, todo ese tipo de las preguntas que hemos intentado responder y los que podemos también responder de forma personalizada a continuación. Pero simplemente una pequeña opinión de lo que nosotros concluimos aquí respecto a los caudalímetros electromagnéticos. Sí sabemos que hay otros en el mercado que se basan en principios diferentes de lo que nosotros ofrecemos. Muy conocidos son los ultrasónicos, que de hecho miden
la velocidad de paso de una onda sonora una vez con el sentido de flujo y otra vez contra el sentido de flujo, y la diferencia de tiempo se traduce a caudales que son aparatos precisos. En cuanto a precisión, los caudalímetros electromagnéticos y los ultrasónicos son parejos. Tal vez el rango de operación de los ultrasónicos es un poco más amplio, pero tenemos que recordar primero que en muchas de las instalaciones agrícolas los caudales son definidos por diseño, lo cual no pasan de valores muy elevados a valores muy bajos. ¿Por qué? Por diseño y por optimización del sistema queremos tener los caudales parejos de la medida posible. Así que este rango realmente no afecta. Donde sí hay importancia es en la calidad de agua. Y de hecho, sabemos que el agua que se usa en muchos lugares en agricultura es un agua de malas condiciones, de calidad, de elevada carga, de turbulencia, turbidez. Todos estos factores son factores que realmente no afectan. Por ejemplo, cuando el agua llega muy cargada, la medición del electromagnético es perfecta. Es perfecta hasta el tal punto que en todos los lugares donde se reutiliza agua residual de ciudades, agua negra, agua muy cargada, el único caudalímetro que da respuesta ahí es electromagnético. Por lo tanto, para nuestro entender, la solución óptima al que requiere una precisión y menos mantenimiento y menos daño de desviaciones en medición por culpa de problemas de instalación es el caudalímetro electromagnético, que es idóneo, ideal para uso agrícola, pero no solo. Muy bien, entonces ya sabemos que Jonathan está con el Euromac. Muchas gracias a los participantes, a los panelistas. Hasta la próxima. Saludos a todos. Saludos. Bye, bye. Gracias.